Noticias de Venezuela de última hora. Se revela la verdad sobre las cifras del coronavirus en el país. Nicolás Maduro miente. En este momento te vamos a explicar por qué. Titulares. Juan Guaidó asegura que está diseñando mecanismos para lograr el retorno a las calles y avanzar contra el régimen de Nicolás Maduro y en la lucha por el cambio político. Titulares. Piden a Juan Guaidó una especie de rendimiento de cuentas por el traslado de fondos no autorizados para proyectos distintos relacionados a la pandemia mundial. Titulares. Jane Story expresó su preocupación por el transporte de lingotes de oro de Venezuela hacia Irán para comprar cosas que se desconocen. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela. El portal web Panam Post asegura que los casos positivos de coronavirus y el número de fallecidos con la enfermedad en Venezuela duplican la cifra oficial del régimen de Nicolás Maduro. Hasta la noche de este miércoles 5 de agosto, pasado miércoles, el oficialismo reconocía 22.299 casos positivos por el COVID-19 en el país y 195 muertos con la enfermedad, desde que anunciaron los primeros contagios el pasado 13 de marzo. En Venezuela es imposible conocer los verdaderos datos sobre la expansión del COVID-19. Vivir en un país con capacidad y opacidad de datos y sin pruebas suficientes pone cuesta arriba la verdadera vigilancia epidemiológica, afirma el medio de comunicación digital. Panam Post indicó que la verdadera cifra de fallecidos se ubica entre 149, mientras el número de contagios también es mucho mayor, que es imposible conocerlo porque los pacientes no tienen a dónde acudir para realizarse la prueba y además evitan hacerlo para no ser aislados por el régimen de Nicolás Maduro. El médico y diputado de la Asamblea Nacional José Manuel Olivares, quien hace seguimiento constante a la situación de la pandemia en Venezuela, denunció que las cifras reales duplican los reportes anunciados por el oficialismo. También añadió que el país tiene la tasa más alta de mortalidad de médicos que han perdido la vida con el COVID-19. Hasta el momento han fallecido 38 médicos por el COVID-19, lo que muestra una tasa de mortalidad del 22%, la más alta de toda la región para el personal sanitario, indicó el parlamentario. Cabe destacar, haciendo un análisis profundo, un análisis mío, Francis News, un placer. Me gustaría que si les gusta nuestro contenido, que se suscriban, que compartan y le den like. Si esta situación está pasando con los médicos, ¿qué más podría pasar con la población? Si a los médicos, digamos que tienen acceso mayor a los insumos médicos que en Venezuela no hay, o a lo poco que pueda aparecer, cabe destacar qué pasaría más con la población. En declaraciones ofrecidas en una entrevista a Panam Post, Olivares enfatizó que Maduro miente por una variedad de factores. En Venezuela no hay confianza, hay miedo y a eso se suma la falta de pruebas. Eso hace que el subregistro sea mayor que en otros países. En Venezuela pudiéramos decir que más del 50% de los casos no han sido registrados. Además, el país que no presenta pruebas y que tiene menos pruebas y las está haciendo en América Latina es Venezuela. Cambiando de noticia, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó este jueves 6 de agosto que desde su gabinete se encuentran diseñando mecanismos dirigidos a retomar las calles para así lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro del poder.
Durante el foro Encuentros por Venezuela, en el que se debatió sobre la demostración y la justicia, Guaidó expresó que no se puede permitir que por cansancio o costumbre el régimen de Nicolás Maduro gane y se mantenga en el poder. En ese sentido, consideró necesario que en medio de la compleja situación generada por la pandemia, se continúe ejerciendo mayoría para así retomar las actividades de calle y avanzar en la lucha por el cambio. El pasado domingo 2 de agosto, 27 partidos políticos de manera unida y conjunta, a través de un documento público, rechazaron la farsa del 6 de diciembre. A esta acción, que ya cuenta con respaldo internacional, se han ido sumando más organizaciones políticas y está en pleno debate para contar con el respaldo de otros sectores de la sociedad. Nos mantenemos unidos para lograr la transición, a pesar de los embates, apuntó el presidente interino de Venezuela. Cambiando de noticia, piden a Juan Guaidó que dé respuesta sobre los fondos destinados que no están relacionados con la pandemia mundial. Cabe destacar que esta junta ad hoc, la junta del BCB, está señalando a Juan Guaidó como que si Juan Guaidó fuera a hacerlo peor con este dinero, pero se le está olvidando que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela y puede destinar los fondos para distintas acciones que tengan que ver con el bien de la nación. A diferencia de la dictadura de Nicolás Maduro, que está destinando los fondos para salvar a Alex Saab y para evitar que Alex Saab sea extraditado, Juan Guaidó se está preocupando y está buscando la forma de lanzarse a las calles, que es muy complejo en estos tiempos, para salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Y más bien, más que lanzarse a las calles, ya se necesitan acciones. A Juan Guaidó se le ha sugerido varias veces que ya elija su ministro de defensa, un nuevo ministro de defensa, y que ponga funciones, que ponga dirigentes verdaderos en puestos que el régimen de Nicolás Maduro tiene ocupado. Ricardo Villasmil, presidente de la Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, reveló que envió una petición de información tanto al Banco de España como al gobierno interino de Juan Guaidó para que le comunicaran sobre un traslado de fondos desde una cuenta de la institución a la Organización Panamericana de la Salud para distintos proyectos relacionados con la atención a la pandemia. Pedimos una explicación al presidente de la República, al diputado Juan Guaidó y al gobernador del Banco de España. Logramos comunicarnos con el Banco de España y enviamos una carta de protesta dada la situación de la sustracción de fondos sin nuestra autorización y estamos a la espera de definir los próximos pasos, detalló. Dicha cuenta contenía 2,5 millones de euros que fueron transferidos íntegramente a la Organización Panamericana de la Salud. Tras solicitar una explicación, el gobierno interino le respondió que no había autorizado el giro, pero que había sido informado. Según información publicada por varios medios españoles, ese desembolso se produjo luego de llegar a un acuerdo con ambas partes, lo que permitió desbloquear los 2,5 millones de euros y que fuesen enviados a la organización sanitaria. Villasmil aclaró que según conversó con el gobernador del Banco de España, esos 2,5 millones representaban la totalidad de la cuenta del BCB, que era utilizada para gastos de la embajada y otros gastos menores. Cambiando de noticia, el encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, Jane Story, expresó este jueves 6 de agosto la preocupación porque el régimen de Nicolás Maduro ha transportado lingotes de oro de Venezuela a Irán para adquirir cosas que se desconocen. Estamos muy preocupados por el transporte de lingotes de oro a Irán para comprar cosas que desconocemos y ciertamente una exportación gratuita de petróleo a Cuba que apuntala
al régimen de Castro cuando el pueblo venezolano necesita estos recursos es algo muy difícil de comprender, ha denunciado Jane Story. En ese sentido, Story afirmó que el gobierno de los Estados Unidos debe continuar sancionando a los malos actores que operan con el régimen de Maduro como sus aliados en Rusia, China, Cuba, Irán y Turquía. Por las acciones que hemos tomado, hemos aumentado el costo para los actores malignos en Venezuela. Tenemos que seguir considerando otras formas de hacerlo, todas las oportunidades para perseguir a estas empresas, añadió. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el diputado norteamericano colocó como ejemplo el caso de la empresa de Rusia, Rosneft Trading, sancionada por Estados Unidos y con sus vínculos con el oficialismo venezolano. Debemos continuar enfocándonos en esas oportunidades para seguir restringiendo el acceso que Maduro y sus compinches tienen a los fondos que deberían estar yendo al pueblo de Venezuela, concluyó. Estos son los verdaderos fondos que hay que exigirle al régimen de Nicolás Maduro que demuestre claridad. Estos fondos son los que están siendo enviados a defender el caso de Alex Saab y recientemente el caso de Diosdado Cabello, que lo han filtrado como que ya le dieron de alta, pero se dice que a Cabello le han hecho como a Hugo Chávez.